En este video, veremos cómo el venerable maestro Samael nos enseña a usar la íntima autorrecordación llamándole estado de alerta percepción, alerta novedad. Este era uno de los nombres favoritos que el maestro usaba frecuentemente, tanto en sus libros como en sus conferencias. Otros maestros le han llamado estado despierto, o como el Buda le llamaba, atención plena. No importa el nombre. Lo importante es seguir las instrucciones del maestro Samael. Son muy pocos los estudiantes e instructores de Gnosis que toman en serio y viven en este estado de conciencia. Obsérvese que el maestro nunca decía, practiquen, sino, siempre vivan en el estado de alerta percepción, alerta novedad. Más que práctica, es un estilo de vida, una forma de vivir todo el tiempo, las 24 horas del día. Es un estado alerta donde uno puede desenmascarar y así disolver el ego. Es la única manera de acabar con el yo psicológico. En letra azul podemos leer las partes en las que el maestro enfatiza el vivir en este estado despierto. Subrayadas están las muchas citas donde el maestro enfatiza que solo en este estado de autorrecordación dejamos de identificarnos con el yo psicológico y lo vemos tal como realmente es, transformándolo así en su correspondiente virtud. Por favor, compartan este mensaje con las personas que no lo conozcan. Paz inverencial. En esta presentación, notaremos que el maestro Samael nos dice varias veces que solo en el estado de alerta percepción o íntima autorrecordación podemos ver al ego tal como es. Es urgente comprender que cada vez que el maestro Samael nos habla de ver al yo tan como es y no como aparentemente es, nos está queriendo decir que hemos podido comprender al ego, que el ego ya está disuelto y no tiene más poder sobre nosotros. Solo en la serenidad del pensamiento, vemos al yo tal como es y no como aparentemente es. Ver el yo y comprenderlo vienen a ser un todo íntegro. El yo está fracasado después de que lo hemos comprendido porque se vuelve polvo inevitablemente. Transformación social de la humanidad, venerable maestro Samael. Estado de alerta percepción, alerta novedad, en relación con nuestros semejantes, los defectos escondidos en el fondo subconsciente afloran espontáneamente, saltan fuera porque el subconsciente nos traiciona y si estamos en estado de alerta percepción, entonces los vemos tal cual son en sí mismos. Mensaje de Navidad de 1964 a 1965. Venerable Maestro Samael. Cualquier escena, pues, cualquier acontecimiento, cualquier evento, debe servirnos de base para el autodescubrimiento. En cualquier evento venimos a descubrir que tenemos dentro de nosotros mismos varios yoes, eso es obvio, varios yoes. Por todos estos motivos, se necesita que nosotros estemos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, es indispensable el estado de alerta percepción, de alerta novedad. Si no procedemos en esa forma, la conciencia continuará metida dentro de los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos y no despertaría jamás. El ejercicio del autoconocimiento, conferencia del venerable maestro Samael. Nunca pudo olvidar este hermano el estado de alerta percepción, alerta novedad tan indispensable, tan urgente para despertar conciencia. El venerable anciano Guru Wanshan le dijo que durante las 24 horas del día, es menester estar alerta como un gato que acecha un ratón o como una gallina que empolla un huevo, sin abandonar ni un segundo la tarea. En estos estudios no cuentan los esfuerzos, sino los superesfuerzos. Mientras no estemos iluminados debemos trabajar sin descanso, como un ratón que roe un ataúd. Si se practica de esta manera, finalmente nos libraremos de la mente y experimentaremos en forma directa ese elemento que transforma radicalmente, eso que es la verdad. La magia de las runas. Venerable Maestro Samael. Quien no vive siempre en estado de alerta novedad, alerta percepción, pensando que está pensando, se identifica fácilmente con cualquier pensamiento negativo. ¿Qué resulta de esto? Fortalece lamentablemente el poder siniestro del yo negativo, autor del correspondiente pensamiento en cuestión. Cuanto más nos identificamos con un pensamiento negativo, tanto más esclavos seremos del correspondiente yo que le caracteriza. Psicología revolucionaria. Venerable Maestro Samael. Solo en estado de alerta novedad, con mente espontánea,
libre del peso del pasado, en estado de plena receptividad, podemos realmente escuchar sin la intervención de ese pésimo secretario de mal agüero llamado yo, mí mismo, sí mismo, ego. Educación fundamental. Venerable Maestro Samael. En la convivencia, en sociedad, existe autodescubrimiento, autorrevelación, cuando la mente se halla en estado de alerta percepción. Realmente en convivencia los defectos escondidos afloran, saltan fuera y entonces los vemos tal cual son en sí mismos. Analicemos los defectos descubiertos, meditemos profundamente en ellos, y así los descubriremos en su origen y en sus profundidades. La mente tiene muchas profundidades. Cuando un defecto ha sido descubierto en todos los niveles de la mente, entonces es claro que se desintegra, se reduce a polvo, así vamos muriendo de instante en instante, así es como se disuelve el yo. El primer gran paso es esto que se llama simbólicamente trabajo con el diablo, es decir, en la disolución del yo, consiste en llevar a este yo por el camino de la dirección analítica hasta aquello que se llama funcionamiento psíquico automático. Después de esto viene la disolución del ego, yo. Quien ha llevado a su yo hasta el grado de funcionamiento psíquico automático, tiene de hecho completo autodominio de sí mismo y adquiere de hecho autoconciencia, razonamiento objetivo, sinceridad, sensibilidad perceptual, alerta percepción, alerta novedad, etcétera, etcétera, etcétera. Después del primer gran paso, viene de hecho la disolución del yo. El yo se convierte primero en una maquinaria psíquica bajo nuestro control, y después se desintegra, se reduce a polvareda cósmica. El Cristo social. Venerable Maestro Samael. Indudablemente, hay que saber escuchar. Se necesita el estado de alerta percepción, de alerta novedad, si es que se quiere escuchar, mas repito, ¿cómo podría saber escuchar el que no está en casa? Normalmente, las gentes que escuchan en un auditorio al conferencista, suelen escaparse, tienen múltiples agregados psíquicos inhumanos que van y vienen por todas partes. Total que estando allí en el auditorio escuchando, no están, y oyendo no oyen, porque están fuera de casa. Si se quiere saber escuchar, ¿debe uno estar íntegro, unitotal ante el conferencista? Deben estar los tres centros, el intelectual, el emocional y el motor, integrados, unidos. Pero si estos tres centros andan disociados, el intelectual por un lado, el emocional por el otro y el motor por el otro, pues, sencillamente, no se está escuchando la palabra. De manera que saber escuchar es algo muy difícil y fundamental. Porque si uno aprende a escuchar, puede entonces recibir información completa sobre el trabajo gnóstico esotérico. Conferencia, el valor metafísico del saber escuchar. Venerable Maestro Samael. La mente comprensiva no juzga ni traduce. El yo juzga y traduce todo lo que ve al lenguaje de sus prejuicios, recuerdos, errores y maldades. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio, con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís, os volverán a medir. Mateo 7. 1, 2. Vivid en estado de alerta percepción. Ved, oíd y comprended. No juzguéis para que no seáis juzgados. Comprended todo. No convirtáis a Satán en traductor de todo aquello que veis y escucháis. Mensaje de Acuario. Venerable Maestro Samael. Solo comprendiendo las sensaciones matamos el deseo. Solo aniquilando el deseo se libera la mente, que normalmente se halla embotellada en la botella del deseo. Liberando la mente se produce el despertar de la conciencia. Si queremos acabar con las causas del deseo, necesitamos vivir en estado de alerta percepción, alerta novedad. Tarot y Cábala. Venerable Maestro Samael. En estado de alerta percepción, alerta novedad, podremos verificar directamente que los defectos escondidos afloran espontáneamente. Es claro que el defecto descubierto debe ser trabajado conscientemente con el propósito de separarlo de nuestra psiquis. Ante todo, no debemos identificarnos con ningún yo defecto si es que en realidad deseamos eliminarlo.
Si parado sobre una tabla deseamos levantar esta para colocarla arrimada a una pared, no sería posible esto si continuáramos parados sobre ella. Obviamente debemos empezar por separar a la tabla de sí mismos, retirándonos de la misma y luego con nuestras manos levantar la tabla y colocarla recargada al muro. Similarmente no debemos identificarnos con ningún agregado psíquico si es que en verdad deseamos separarlo de nuestra psiquis. Cuando uno se identifica con tal o cual yo, de hecho lo fortifica en vez de desintegrarlo. Supongamos que un yo cualquiera de lujuria se adueña de los rollos que tenemos en el centro intelectual para proyectar en la pantalla de la mente escenas de lascivia y morbosidad sexual. Si nos identificamos con tales cuadros pasionarios, indubitablemente aquel yo lujurioso se fortificará tremendamente. Mas si nosotros, en vez de identificarnos con esa entidad, la separamos de nuestra psiquis considerándola como un demonio intruso, obviamente habrá surgido en nuestra intimidad la comprensión creadora. Posteriormente podríamos darnos el lujo de enjuiciar analíticamente a tal agregado con el propósito de hacernos plenamente conscientes del mismo. Lo grave de las gentes consiste precisamente en la identificación y esto es lamentable. Si las gentes conocieran la doctrina de los muchos, si de verdad entendieran que ni su propia vida les pertenece, entonces no cometerían el error de la identificación. Escenas de ira, cuadros de celos, etc., en el terreno de la vida práctica resultan útiles cuando nos hallamos en constante autoobservación psicológica. Entonces comprobamos que ni nuestros pensamientos, ni nuestros deseos, ni nuestras acciones nos pertenecen. Incuestionablemente múltiples yoes intervienen como intrusos de mal agüero para poner en nuestra mente pensamientos y en nuestro corazón emociones y en nuestro centro motor acciones de cualquier clase. La gran rebelión. Venerable Maestro Samael. En la relación con nuestros semejantes, los defectos escondidos en el fondo subconsciente, afloran espontáneamente, saltan fuera, porque el subconsciente nos traiciona y si estamos en estado de alerta percepción, entonces, los vemos tal cual son en sí mismos. La mejor alegría para el gnóstico es celebrar el descubrimiento de alguno de sus defectos. Defecto descubierto, defecto muerto. Cuando descubrimos algún defecto, debemos verlo en escena como quien está viendo cine, pero sin juzgar ni condenar. No es suficiente comprender intelectualmente el defecto descubierto. Se hace necesario sumergirnos en profunda meditación interior para atrapar al defecto en los otros niveles de la mente. La mente tiene muchos niveles y profundidades y mientras no hayamos comprendido un defecto en todos los niveles de la mente, nada habremos hecho y este continuará existiendo como demonio tentador en el fondo de nuestro propio subconsciente. Cuando un defecto es íntegramente comprendido en todos los niveles de la mente, entonces, este se desintegra, al desintegrar y reducir a polvareda cósmica el yo que lo caracteriza. Así es como vamos muriendo de instante en instante. Así es como vamos estableciendo dentro de nosotros un centro de conciencia permanente, un centro de gravedad permanente. La revolución de la dialéctica. Venerable Maestro Samael. Basta estar en ese estado de alerta percepción, de alerta novedad, para vernos en cada instante, en cada momento. Solo con el estado de alerta podremos, verdaderamente, autodescubrirnos. Conferencia, la organización de nuestro mundo interior. Venerable Maestro Samael. Ellos afloran de una forma tan natural, tan espontánea, que realmente no cuesta trabajo poderlos descubrir si estamos en el estado de alerta percepción, alerta novedad. Tenemos que dividirnos entre observador y observado, una parte que observa y otra parte que es observada. Cuando uno se divide a sí mismo entre observador y observado, sencillamente puede verificar, en forma directa, la cruda realidad de aquel defecto que lleva escondido, pero debe, ante todo, dividirse entre observador y observado. Conferencia, el problema de la multiplicidad psicológica. Venerable Maestro Samael. Nosotros en el fondo, a veces somos, ciertamente, un poco lerdos en la comprensión.
Cuando las cosas se ponen difíciles debemos intensificar el estado de alerta percepción, alerta novedad, y extraer de esas dificultades lo mejor. Aprender con ellas, a conciencia, lo que con ellas se nos quiere enseñar. Conferencia, más allá de la mente. Venerable Maestro Samael. La interrelación es formidable, indubitablemente, en relación con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con las amistades en la calle, en la escuela, etc. Los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente, y si nosotros nos hallamos en el estado de alerta percepción, alerta novedad, entonces, los vemos tal cual son. Defecto descubierto debe ser enjuiciado analíticamente, y posteriormente eliminado. Conferencia, portentos de la conciencia despierta. Es necesario saber, conocer el principio desde que se inició el ego desde vidas pasadas para poderlo destruir. Obviamente, que si nosotros aguardáramos primero a recordar nuestras vidas pasadas para luego empezar a destruir el ego, pues, llegaríamos a un callejón sin salida. Porque no es posible, de verdad, recordar la totalidad de las experiencias de las vidas pasadas si uno no ha destruido el ego. Empecemos por la autoobservación psicológica inmediata, directa, empecemos por vivir en estado de alerta percepción y de alerta novedad, para ir descubriendo nuestros defectos, aquí y ahora. Trabajémoslos de instante en instante, y así iremos disolviendo el ego, totalmente. Un día, cuando estemos despiertos podremos recordar nuestros innumerables nacimientos, eso es todo. Conferencia, portentos de la conciencia despierta. Venerable Maestro Samael. ¿Cuál es el procedimiento para liberarse de los defectos? Es urgente e inaplazable analizar y aniquilar el ego en forma voluntaria y consciente. En relación con las personas, los defectos escondidos afloran espontáneamente, y si nosotros nos encontramos en estado de alerta percepción, alerta novedad, entonces los vemos tal cual son en sí mismos. Defecto descubierto debe ser sometido al análisis, a la meditación, con el propósito de ser comprendido. No basta comprender el defecto, es necesario llegar a su honda significación. Cualquier destello de conciencia puede iluminarnos y en milésimas de segundo captar el hondo significado del defecto. Eliminación es diferente, alguien podría haber comprendido un defecto y hasta haber penetrado en su honda significación y no eliminarlo, esto es indispensable para quedar libre de los defectos. Conferencia, esquema gnóstico del yo psicológico. Venerable Maestro Samael. ¿Cómo usar, pues, la conciencia? ¿Cómo utilizarla? ¿De qué modo? A fin de que sea ella, y nada más que ella, la que reciba las impresiones y las transforme. Voy a decirles a ustedes, la clave es muy sencilla. Jamás olvidarnos de sí mismos, de nuestro propio ser. Si uno se olvida de su propio ser interior en presencia de un insultador, termina insultando. Si uno se olvida de sí mismo, de su propio ser en presencia de una copa de vino, termina borracho. Si uno se olvida de sí mismo, de su propio ser en presencia de una persona del sexo opuesto, termina fornicando. Cuando uno aprende a vivir en estado de alerta percepción, de alerta novedad, cuando uno se recuerda a sí mismo de instante en instante, de momento en momento, cuando uno jamás se olvida de sí mismo, indubitablemente se va tornando consciente. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de un insultador, si uno no se olvida de su propio ser, entonces transforma esas impresiones perversas en hidrógeno 24 que sirve para fortificar el cuerpo astral, y en 12 para alimentar el mental, y en 6 para alimentar el causal. Es decir, transforma las palabras del insultador en una fuerza diferente. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de una copa de vino, transforma esa impresión, ese hidrógeno 48, en hidrógeno 24, y 12, y 6. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de una fuerte suma de dinero, transforma esa impresión en hidrógeno 24, 12 y 6. Así que, no olvidarse de sí mismo es la clave que nos permite manejar inteligentemente la conciencia. Cuando uno no se olvida de sí mismo interpone, entre la mente y las impresiones, eso que se llama conciencia.
Lo hermoso es que sea la conciencia la que reciba las impresiones que vienen del mundo exterior, porque la conciencia puede transformarlas en algo diferente, en elementos creadores, en elementos superlativos del ser, en fuerzas diamantinas que sirven para el desarrollo de los chakras, en múltiples fuerzas que sirven para el desarrollo de ciertos poderes que existen en nuestra constitución interna. Conferencia, asimilación inteligente de las impresiones. Venerable Maestro Samael. Pues, ahora habrá necesidad de digerir completamente esa mala impresión, que viene de un remoto pasado y que está convertida ahora en un yo, digerirla a través de la reflexión, comprender que esto del dinero es vano, ilusorio, que a la hora de la muerte no nos llevamos ni un centavo para la eternidad. Cuando ya nos hacemos conscientes de eso, entonces suplicaremos a Devi Kundalini Shakti desintegre a ese ego, que no es más que el resultado de una serie de impresiones no digeridas, y es claro que la Madre Divina lo volverá polvo y quedaremos libres de esa mala impresión. Todos nuestros yoes no son sino el resultado de impresiones no transformadas, no digeridas. Desintegradas tales impresiones no digeridas, las fuerzas aquellas de las impresiones, se transforman en algo distinto, en hidrógeno 24, 12 o 6, y queda uno limpio. Así que las impresiones pasadas y presentes deben ser transformadas en fuerzas cósmicas y divinales, y esto es posible no olvidándonos de nosotros mismos, no olvidándonos de nuestro propio ser. Cuando uno no se olvida de sí mismo, cuando uno vive en estado de alerta percepción, de alerta novedad, entonces transforma esas impresiones en algo distinto. Si alguien consigue transformar la totalidad de sus impresiones, será un verdadero bienaventurado, porque el ser quedará en él y él en el ser, y entonces tendrá existencia real, entonces sí podrá hacer, porque tendrá al ser encarnado. Así como estamos, no somos sino robots programados. Hay que desintegrar los agregados psíquicos, y no podrían desintegrarse si no se viviera en estado de alerta percepción, de alerta novedad. Conferencia, asimilación inteligente de las impresiones. Venerable Maestro Samael.